El regalo de la observación de nuestra mente. Todas las riquezas, toda la liberación que vamos descubriendo cada vez que estamos muy vigilantes ante cualquier pensamiento limitante de paz. Cómo vivir en esa vigilancia constante ante nuestros pensamientos. Siento que es una aventura. Es una aventura y es un cambio completamente distinto del propósito del que hemos estado viviendo. Sí. Así que hoy es nuestro tercer podcast. Así que bienvenidos y vamos a empezar en esta aventura juntos. Vamos a ver qué nos trae el Espíritu Vamos Santo. a ver qué nos trae el Espíritu Santo. Para ir a la profundidad de la Sí. mente. Sí. Cuando estábamos hablando de este tema, venía la lección que estabas mencionando, que es la lección 268. Que todas las cosas sean exactamente como son. Exacto. Es como desde... Sí, como que el sistema de creencia del ego busca cambiar el mundo. Y busca, ahí viene, ¿cuál es tu deseo de cumpleaños? Que tenga algo de lo cual no tengo. Que suceda algo de lo cual no está pasando. Como que vivimos en ese rechazo del momento presente. Vivimos en ese rechazo de las cosas como está sucediendo. Que tenga un nuevo trabajo, que tenga una nueva pareja, que tenga un nuevo carro, que tenga más hijos, que pueda salir embarazada, que pueda casarme. Es como que siempre queremos algo distinto de lo que está sucediendo en este momento. Como que nuestra mente está, una de las adicciones del ego es el buscar siempre estar obteniendo algo distinto. Y, y nuestra mente está perdida en eso. Que algo de este momento sea diferente. Es muy profundo. Sí. Porque siento que así hemos vivido inconscientemente. Hemos vivido así nuestra vida, en ese adormecimiento, creyendo que algo externo, algo afuera, algo del mundo, nos dará felicidad o nos dará paz. Entonces sí, es muy profundo y siento que en ese estado mental de adormecimiento, tratando de evitar el miedo, buscando el placer en el mundo, Sí. para creyendo que ahí se encuentra nuestra felicidad. Sí. Y siento que hay también, una vez que entramos en este camino, un gran bypass es un gran bypass espiritual es cuando en el curso, cuando empezamos a lanzar los mantras para convencernos, pero es desde un convencimiento de no observar la mente. Y cuando siento que tiene dos enfoques distintos. Cuando decimos, todo es perfecto, todo es perfecto. Pero cuando lo decimos solamente de la boca para afuera, hay mucha rabia inconsciente. Todo es perfecto, sí, todo está bien, todo es perfecto, todo es perfecto. Pero siento que el curso nos invita a mirar, todo es perfecto, porque todo está para la sanación. Porque todo está para mirar la mente. Esa es la visión en la que nos invita. Y desde ahí viene la aceptación de que todo ocurre perfectamente para bien, excepto con el juicio del ego. Es como el propósito de todo pasa a ser es para seguir recordándome en el amor. El propósito, ya cambia el propósito de todo. El propósito de todo ya no es como el obtener algo en el mundo. Es como quiero que se cumplan mis deseos, quiero que se cumplan mis sueños. Ahora el propósito de todo es mirar mi mente. Y es profundo eso que acabaste de decir, cuando estoy diciendo como todo es perfecto, todo es perfecto, pero debajo está burbujeando todas estas emociones egoicas que se han empujado en el inconsciente, y estamos con este mantra en nuestra mente, como todo es perfecto, todo es perfecto, pero como desde una evasión. Exacto.
y no desde un espacio de mirar realmente. Ujú. Porque para poder tener esta idea integrada en una experiencia de que realmente todo es perfecto, y cuando ya tenemos como esta idea integrada es porque todo, como acabaste de decir, todo ahora el propósito del mundo solamente está ahí para despertar al Hijo de Dios. A todo le damos la bienvenida y ya. Exactamente. Es como que ahí a todo le damos la bienvenida porque sabemos que todo está viniendo acá Ujú. para seguir recordándome que estoy en un sueño, en una alucinación y que soy el Cristo. Y ahí ya cambia también el propósito, pero desde el otro punto todo es perfecto, todo es perfecto, todo es felicidad, todo está bien, no te preocupes. Recuerdo que una de las visitas que fuimos, una de las personas que nos acogió comentaba mucho, todo es perfecto, pero también nos comentaba que había mucha frustración en ella. Ok, sí, pero todo es perfecto porque todo va a salir bien. Y se en el mundo, en la forma, no salía como ella quería que salgan las cosas. Claro, porque todavía era como tratando de mirarlo en la forma, En la como todo es forma. perfecto, todo lo que está ocurriendo es perfecto, tratando de que algo en la forma fuera de cierta manera como uno Exacto. cree que debería ir para uno sentirse feliz. Exacto, y ahí viene, aquí viene ese dolor, ¿no? Es como que, ¿por qué si es que todo es perfecto no me siento feliz? ¿Por qué si es que todo es perfecto no veo lo que yo quisiera ver? Entonces ahí viene esa invitación a mirar mucho más allá de la forma, como hemos estado hablando el otro día también, ¿no? Es importante atravesar ese miedo, el reconocer que quiero que sea la felicidad en el mundo para poder darme cuenta que la felicidad en el mundo nunca la voy a encontrar, que la felicidad está en mi estado mental, de cómo estoy observando cada situación. Es como que ahora, justo estábamos hablando, ¿no? Hoy también, es como cada situación que viene ya es, wow, me estoy observando y estoy mirando esto inconsciente que había, estoy tocando una emoción, pero mi propósito está en recordar que esto es lo, es una antigua creencia, es una creencia del ego, que quiero liberarme, que quiero sentirme libre de los pensamientos. Entonces es como que le damos la bienvenida. Y como vemos más allá de que todo está orquestando perfectamente para el bien, para sanar mi mente, ya no tiene que ver nada con lo que ocurre en el mundo. El único propósito es en mi mente, en recordarme en la verdad. Y siento que este es el camino del místico. Ese es el camino del místico. El camino del místico es cuando realmente el propósito cambia nuestra mente, el propósito de ahora usar el mundo para perdonar, para mirar mi mente, para permitir que el espíritu deshaga ese sistema de pensamiento en nuestra mente. Ese es como ahora todo nuestro enfoque, toda nuestra como compromiso, como ahora todo se enfoca para eso, solo para eso, para usar todo lo que viene hacia nosotros, hacia nuestra conciencia, lo que aparece en nuestra conciencia, en nuestra percepción, usarlo solo para la sanación de la mente, no para seguir reforzando el ego en nuestra mente o esa falsa identidad, sino para, al contrario, para que se deshaga cualquier creencia egoica que está bloqueando esa presencia de amor, porque lo que queremos, ahora el místico lo que quiere es recordarse en el amor, lo que quiere es recordar su verdadero ser, lo que quiere recordar es su verdadera identidad, y para eso necesitamos observar completamente nuestra mente, el inconsciente. Tenemos que permitir que todo lo que hemos reprimido en el inconsciente, que todo lo que ha estado secreto en el inconsciente, necesitamos que eso se eleve a la conciencia para que pueda ser liberado de la conciencia. Entonces ese es el único propósito ahora del mundo, de cualquier situación que parecemos estar. Sí, me encanta y se me vino a la mente lo que sucedió ahora con el proceso de la visa a Japón, ¿no? Eh, claro, fue algo, no, era ahora escucha y sigue.
siento que la vida de un místico es ora, escucha y sigue, sin juzgar. Es como que sentimos que tiene que darse este paso. No entra el razonamiento de qué es lo mejor, qué es lo peor, cómo tendría que ser, cómo no. Es como, ok, no sé para qué es nada. Ahí viene también otro, que viene muy ligado a esto. No sé para qué es nada, pero sé que esa situación, en la forma, pero sé que esa situación es para perdonar o para recordarme el amor y ser la extensión de amor. Entonces, claro, esta visa, esta idea del viaje a Japón, que cuando se dio la idea de viajar a Japón, algo en mi corazón se sintió, se sintió brillante. Y dije, wow, hay como una inspiración grande. Pero no era para mí no, para mí los viajes, y lo sabemos, para nosotros los viajes no es voy a viajar para conocer un lugar, porque muchas veces viajamos y no conocemos los lugares. No es viajar para comer, no es viajar para nada de lo para que... un resultado. Para un resultado. Es, vamos a viajar porque queremos sentir esa extensión del amor, para seguir recordándonos en el amor, para tener encuentros santos. Y en Japón estábamos sintiendo que que hay un lindo llamado, que hay un gran deseo de esa conexión de corazón a corazón. Entonces, cuando se dio esta idea, dije, wow, me encanta. Y fue muy loco porque, claro, yo soy de nacionalidad peruana, ese cuerpito, y, y justo el año pasado salió una noticia. Desde el próximo año, los peruanos ya no necesitan visa Japón. para Japón. ¡Ah, genial! Dije que todo estaba perfecto. Entonces, pero de pronto dijo, aún no se sabe qué fecha ya no va a haber el visado Japón. Entonces, había varios pasos que tomar para confirmar si es que realmente se necesitaba visado o no. Pero al mismo momento apareció, tal vez 3 semanas anteriores, estaba viendo un ticket y estaban carísimos y tenía que pasar por 20.000 ciudades antes de llegar a Japón, con muchas escalas. Y dije, uy, eso se siente pesadísimo. Después, cuando se dio esta aparente nueva idea de ir a Japón con Susana, y de pronto salió, entramos a mirar y había un ticket directo y a un precio súper bueno. Ok, ¿qué sientes? Comprarlo. Ok, no había visa. No había visa. Y dije, ok, yo siento también, sentía, era como unirnos a ver qué sentimos y ambas sentíamos muy vibrante en el corazón. Nos unimos con David, sí, vamos por la visa. Vamos por el ticket. Como que, y aparte yo había escuchado, en meditaciones, ya había escuchado Japón, Japón, Japón. ¿Qué cosa hay en Japón? Entonces había como que un llamado ahí. Y de pronto, sí, se necesita visa. Ok, ¿qué pasos hay que tomar? Entonces desde ahí empezó en mí la práctica del perdón. Y dije, esto no se trata de la visa, esto no se trata de Japón. Se trata de observar cada miedo, cada obstáculo que va apareciendo en la mente. Entonces primero ya tenía el ticket, ya teníamos el ticket comprado y se cruzó el pensamiento. ¿Y qué pasa si no me dan la visa? ¿Y qué pasa si es que es difícil el proceso? Aparentemente ya habíamos visto el proceso y no era complicado, pero había todos esos miedos y era, wow, eso no se trata de la visa, eso se trata de sanar la mente. Nuevamente todo es para sanar la mente, todo. Y el proceso fue la sanación de la mente y era ok, estoy abierta a los regalos que me quieras dar a través de ese proceso. Y ese proceso me llevó a tener una muy bonita unión con Susana. Entonces dije, esto no se trata de la visa, eso se trata de esta unión con Susana, de esta colaboración con ella. Y teníamos que tener mucha comunicación. Entonces todo estaba haciendo como ese telón de fondo para mirar la mente. En ella también se le elevó algunas cosas unas cosas a través de la visa, y era comunicar, sanar, seguir limpiando la mente. Y para mí también era, esto no se trata de ninguna visa, y ni siquiera de ningún resultado, si es que se va a dar la visa o no. Se trata de este momento y de la sanación en este momento. Vendí una expectativa, practicar el perdón. Te entrego este deseo o esta creencia que algo, una felicidad me daría. Quiero seguirte y estar con esta mente completamente abierta.
hasta que igual, pero fue muy loco. Y esa es la vida del místico, porque no hay reglas. Primero, no había visa, de ahí sí le requieres visa. Ok, luego puede ser la visa en Lima. Cuando llamé para Lima, no, tienes que sacar cita y no hay citas. Hasta, porque justo voy a ir a Lima y dije, oh, tal vez es en Lima. No hay fechas para Lima en esa fecha que vas a ir. Ok, no es en Lima. Entonces tal vez México y tal vez me puedo quedar en alguna de las casas de, digamos, la de Quileón. Llamó, no, tú vives en Guadalajara y los que vives en Guadalajara, en Jalisco, tienen que ir al consulado en León. Y como, ok, es como un orar constantemente y ver cómo se nos va mostrando. Ver cómo se nos va mostrando y es, ok, ahora ¿cuál es mi siguiente paso? Pero mi siguiente paso no es para un resultado nuevamente. Cada paso es para descubrir mi mente. Cada paso es para mirar qué miedo aparece. Es hermoso y es muy profundo porque sí, es como todo es para nuestra alegría. Todo está ahí para nuestra alegría porque cuando uno dice qué significa que todo está ahí para nuestra alegría, significa que todo está ahí para mirar, para ir más allá de la percepción y todo está ahí para observar nuestra mente y todo está ahí para mirar todavía las creencias que estamos abrigando nuestra mente o que estamos valorando nuestra mente. Todo está ahí para mirar todavía el valor que yo le estoy dando al mundo y de esa manera poderme liberar de esas creencias. Es como todo es un regalo, todo está siendo un regalo, todo está siendo para nuestro despertar, todo está ahí para mí. Es para mí, para mostrar todo, es un espejo que me está mostrando la mente inconsciente, es un espejo donde yo puedo ver todavía donde yo estoy valorando algo del mundo, alguna creencia del ego y siento que ahí es donde está la liberación de nuestra mente, la verdadera libertad está en mirar y examinar nuestra mente para dejar ir estas creencias limitantes que son los que nos bloquean. Exacto. Estar en este estado mental de felicidad, de Exacto. Dicha y de alegría. Y de esa manera es como el Espíritu Santo usa el mundo para deshacer el mundo, para deshacer la creencia en el tiempo, para deshacer la creencia en esta falsa identidad, que es en la práctica del perdón. Y siento que cada vez más nos abrimos a esa práctica constantemente, instante a instante, momento a momento en cada situación, en esa liberación. Sí, siento que es la aventura. Y por ejemplo, claro, no es el resultado nuevamente ahí. Es como, en ese proceso de la visa ha habido tantos instantes de sanación, tantos instantes de encuentros santos. Nunca es el por qué va a suceder algo. Es como, pero cada momento es, ok, no me estoy sintiendo en paz, ¿qué hay en mi mente para perdonar? Mirar la mente, entregar y seguir. Y ok, ¿ahora cuál es? ¿Y ahora qué es? Es como que es una vida de oración. Es una vida de oración constantemente. Y es como que yo no sé para qué es nada. Y ahí también viene el yo no sé para qué es nada. Pero tú muéstrame, ahora acá, ¿qué paso tengo que dar? Muéstrame qué cosa hay, en dónde está mi alegría, o qué obstáculo estoy poniendo para mi alegría. O qué miedo, la oportunidad de perdón. Igual, hace un ratito, antes de empezar este podcast, empezamos a ver, porque tengo que ir hacia otro lugar, entonces era a través de avión, porque no, es un lugar que no es muy lejos, es a 2 horas y pico, y de pronto, ¿no quieres ir conmigo a recoger la visa? Y me dice, sí, y es la alegría, y podemos ahí en el carro grabar otro podcast, sí, ¿me entiendes? Es todo para seguir recordándonos en la alegría. ¿Qué va a suceder ahí? No tenemos ni la menor idea, pero va a ser para practicar el perdón, va a ser para recordarnos en el amor, va a ser para seguir extendiéndonos en la alegría. Y justo también te contaba que hoy tuve una llamada con Marisela de Querétaro, que cuando estuvimos en Querétaro nos quedamos en la casa de ella. Y me dice, hace un par de años, un año, no recuerdo bien, tenía miedo a yo no trabajar. ¿Y ahora qué voy a hacer si ya no trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer si ya soy retirada? Mi vida va a ser aburrida. Pero me dice, pero no, ahora tengo un trabajo en las 24 horas de observación de mi mente.
Y es el único propósito, es como que ya el interés de obtener algo del mundo pierde, es como que ese ya no Se es el va foco. cayendo. Exacto, se va cayendo y ese ya no es el foco. Ahora el foco es que cómo me sigo descubriendo. Es como estar en un constante descubrir el tesoro escondido. Es, ajá, apareció algo más acá. Oh, quiero mirar mi mente, quiero seguir sanando mi mente. Y es utilizar todo, es utilizar todo. Es utilizar las relaciones, es utilizar cualquier situación como la visa, como un almuerzo, ya el propósito no es que ojalá que me asciendan de trabajo, ojalá que tenga un hijo, no. Claro, porque es el propósito cambia en la mente. Antes parecía que hacía cosas para obtener resultados, sí, para obtener algo del mundo, porque se creía que de ese resultado venía mi paz y mi felicidad. Sí. Pero cuando el propósito cambia, es como en cada situación que parece que se desarrolle en la conciencia, cualquier escenario se desarrolle en la conciencia, ahora es para darme ahí, para descubrirme ahí, cómo voy a extender la luz aquí en esta situación, cómo voy a hacer esa luz aquí, cómo voy a extender el amor, y es a través del perdón, practicando el perdón. Ahora es encuentros santos. Estoy aquí para ser verdaderamente útil. ¿Qué significa eso? Extender el perdón en mi mente, unirme en paz en esta situación, extendiendo el perdón, uniéndome, alineada en mi mente con el Espíritu Santo. Y de esa manera estoy realmente siendo verdaderamente útil en cada situación, porque de esa manera yo me estoy recordando. Exacto. Estoy recordando que soy la luz del mundo. Estamos aquí somos la luz del mundo, para hacer esa demostración de lo que realmente somos nosotros, recordando el ser realmente que somos nosotros, que no se trata de nada separado de nosotros, que es nuestra mente. Y eso es ahora para cada situación. Estoy aquí para recordarme en ese amor. Y también, obviamente, es un proceso donde permitimos que se eleve lo que se tiene que elevar. Para esa liberación, para ir cada vez más limpiando nuestra mente y recordando cada vez más nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser. Sí, y es un proceso en esa aceptación de que todo está obrando conjuntamente para el bien. Es un soltar el control, y siento que eso es lo que más nos da temor. El no querer soltar el control, el creer que yo sé cómo tengo que manejar las cosas para que me da ir a la felicidad. Pero ahí también hay mucha resistencia. Y miedo. Y miedo. Claro, ahí estoy, desde ese querer controlar es porque el ego está al mando en mi mente. Cuando yo estoy queriendo controlar algo en el mundo, o yo estoy queriendo como evitar algo en el mundo, es porque el ego es el que tiene el control en mi mente. Estoy dejando que el ego sea y para poder atravesar ese control, es como también, es un rendirme. Yo no sé qué es lo mejor en ninguna situación. Y ahí también es lo que hablamos el episodio pasado, sentarnos a sentir. Tengo un gran deseo de controlar aquí porque yo creo que es lo mejor. Tengo un gran deseo de controlar a mi pareja porque creo que si yo lo controlo, voy a sentirme más en paz o en felicidad. Por ejemplo, en esa situación, el querer controlar a las parejas, que creo que es lo más común o lo más cotidiano, en lugar de ir a decirle lo que crees que tienes que hacer, sentarte en la práctica, ir a la práctica y sentarte a sentir todo ese deseo de querer cambiar a la otro, porque crees que si tú controlas a la pareja te vas a sentir más feliz. El sentar y sentir esa emoción y mirar la emoción y mirar todo lo que se eleva y rendirte y decir, estoy equivocada en esa situación. Eso es muy poderoso. Sí. Eso es muy poderoso. Sí. Esa voluntad de hacerme, de cuestionar y
y de mirar eso y decir, ¿estoy realmente segura de esto? Ujú. ¿O podría ver esto de otra manera? Exacto, ¿O puedo estar equivocada sobre esto? exacto. Ahí hay mucho poder en eso. Cada vez Que cuestionamos. cada vez que nos paramos a cuestionar cuando queremos cambiar algo del mundo, estamos yendo al 100% a la práctica. En lugar de querer cambiar o juzgar afuera, irme hacia adentro y sentir la emoción y observar mi mente y orar para sentir paz en lugar de lo que estoy observando, es la gran práctica del instante santo. Nos lleva al momento, nos trae el presente y nos trae la verdadera identidad en ese momento. En ese momento entra la luz, porque en ese momento hay la rendición. Y siento que los invitamos a todos que practiquen ese día, el día que estén escuchando el podcast. Si lo están escuchando en la noche, al día siguiente, tomarse todo ese día de regalo. Empecemos con un día, todo ese día de regalo, de sentarnos a sentir y venir adentro cada vez que intentamos cambiar alguna persona o alguna situación. Algo en el mundo. Algo en el mundo. Cuando intentamos juzgar al presidente de cualquier país, sentarse a sentir. Y ese es el regalo. Ese es el regalo. Ese es el regalo, porque si yo estoy juzgando, ahí hay una oportunidad. Ese es un regalo que me está dando esa situación, ese momento, para yo liberarme. Es como, wow, ahí está el regalo. Es como cada vez que hay algo que se mueva, alguna emoción, ahí está el regalo. Ahorita por eso se vuelve todo como, wow, como una oportunidad y un regalo para liberarme. Ahí es como el ego tiembla ahí. Se siente muy intenso porque el ego dice, ¿cómo que quieres cambiar? ¿Cómo que no quieres cambiar el mundo? Y la intensidad que se experimenta es la intensidad a perder, a morir, pero se está muriendo esa pequeña identidad. Se experimenta una intensidad puede ser como hasta una especie de un ataque de ansiedad, pero una vez que se atraviesa es la mayor liberación que se puede sentir. Es una sensación tan grata de decir, wow, quiero más de esto. Quiero ir más a la profundidad. Quiero ir más a la profundidad, quiero sentirme más libre, quiero cada vez sentirme más libre. Y es en esa práctica, de, en lugar de querer cambiar algo afuera, traer la mente hacia adentro. Como que creemos que si es que no vamos, por ejemplo, en esa situación, si es que yo no le digo a mi pareja que quiero que cambie en esta situación, que yo estoy juzgando de mala, voy a vivir en sufrimiento. Pero rompemos ese bucle cuando venimos hacia adentro y confiamos que le estamos entregando esta creencia al Espíritu Santo, porque si no estamos viendo el amor, es porque estamos viendo algo equivocado. Y si no estoy viendo amor, es porque tengo un error de percepción y soy yo la que tengo el error de percepción. Entonces, al traerme y al hacerme responsable de ese error de percepción y el entregarle al Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra manera. Estoy dispuesta a estar completamente equivocada. Él entra inmediatamente. Ahí es donde retomo el poder de mi mente. Y completamente. El poder de decisión en mi mente. Ese es retomar completamente el poder de decisión, que todo lo que yo estoy experimentando es porque yo lo estoy eligiendo, pero tengo el poder de cambiarlo. Tengo el poder de cambiar la dirección de mis pensamientos. Sí. Y ese es todo el poder. Sí. Ese es todo el poder. Sí. Y ahí en los milagros. Es como, posiblemente va a cambiar en la forma. Y muchas veces el Espíritu Santo es tan hermoso que al inicio nos muestra cambiando la forma. Ok, te voy a dar esto. Ok, y es wow, yo no tuve que decir nada y cambió la forma. Y mi pareja cambió o cambió la situación. Al inicio el Espíritu Santo es muy amoroso, que va utilizando las formas, los símbolos del mundo
para darnos cuenta que Él es encargado de sanar la mente, de cambiar la perspectiva, pero luego nos va llevando a ver, tú no necesitas cambiar ni siquiera la pareja, porque puedes seguir haciendo lo mismo, pero tú estás en un estado de paz. Y tú estás viendo el amor o el llamado de amor afuera, porque te estás reconociendo que todo es una pantalla, que no hay nada que cambiar en el mundo. Y ahí es donde viene la idea que dice, no trates de cambiar el mundo, sino que cambia tu manera de pensar del mundo. Y es con tus pensamientos con los que tenemos que trabajar. Y siento que es retomar, es como nuevamente, es retomar el poder todo de el nuestra poder. mente. Sí. Como todo lo que yo estoy experimentando es una decisión que estoy tomando en mi mente, a qué maestro estoy escuchando en mi mente. Y de ahí viene el poder de que no soy una víctima del mundo. Claro, es que cuando tomo el poder y digo, wow, estaba queriendo cambiar a la pareja, pero aún así si cambiaba a la pareja iba a seguir sintiendo miedo de que no vuelva a ser como era antes. Pero al cambiar mi creencia acerca de la pareja, hay la libertad que sea lo que haga afuera, yo soy feliz. Yo soy feliz. Y ya no soy víctima de lo que quiero. Él puede hacer lo que le toca hacer para mi sanación, pero ya sé que no es algo personal, más bien al contrario, está ahí para reflejarme los obstáculos que le sigo poniendo al amor. Y por eso también Jesús nos dice, tú le debes gratitud a tu hermano, porque si tu hermano, como tú no puedes mirar lo que hay oculto en tu mente, en la mente inconsciente, y gracias a tu hermano que es el espejo que te va a poder permitir mirar qué es lo que todavía hay en tu mente. Entonces por eso le debes gratitud a tu hermano. No puedes, es como que no puedo ir sin mi hermano. No puedo ir sin mi hermano no puedo ir, sin mi hermano no puedo mirar el inconsciente en mi mente. Y siento que de esa manera es como el espíritu usa las relaciones interpersonales solo para mirar nuestra mente, mirar todavía donde yo estoy poniéndole valor o creyendo algo del sistema de pensamiento del ego. Me encanta. Bueno, y estamos viendo si es que o el próximo episodio o el que sigue, tal vez lo hacemos en el carro, manejando rumbo a recoger la visa. Vamos con la intuición y la inspiración del momento. Todo el momento, que el corazón guíe el camino, nada más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un siguiente podcast. En un siguiente instante. En un siguiente instante, con una siguiente inspiración que no tenemos ni la menor idea, pero vamos orando momento a momento para que nos sigas mostrando el camino. Así es. Te mandamos mucho, mucho amor.